Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día. Mi nombre es Pedro Segovia. ah, y quisiera compartirles un poco nomás de quién soy. Hace tiempo un día me hablaron de la palabra de Dios y por la gracia de Dios el Señor me alcanzó y, y es precisamente lo que queremos hacer el día de hoy, compartirles un poco acerca de ese mensaje de salvación. Ah, Sé que en esta tarde probablemente haya personas que ya hayan tenido un encuentro con el Señor y hayan nacido de nuevo. Probablemente sea algo que no sea nuevo para ustedes. Pues les pedimos paciencia, probablemente puedan aprender algo, pero el propósito primordial es dirigirnos a personas que nunca han escuchado acerca de este mensaje. ¿De qué mensaje estamos hablando? Dice las escrituras que un día vamos a estar delante de Dios. De hecho, dice la escritura en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Como podemos ver, eh, Dios manda, dice la escritura, a todos los hombres que se arrepientan. ¿De qué o por qué? Y es lo que queremos hablar un poquito en esta tarde. Que puedas tener un entendimiento de cuál es ese mensaje que Dios quiere que la humanidad escuche. Empezando, pues creo que es bueno comenzar por el principio. Dice las escrituras que va a haber cuando uno muere, dice que está establecido que el hombre muere y luego el juicio. Ah, Vamos a dar cuentas delante de Dios. La Biblia dice que todos han pecado y que merecen el castigo eterno. Entonces, si va a haber un juicio y la Biblia dice que todos hemos pecado, y no solamente eso, dice que no hay nada que humanamente podamos hacer para evadir ese juicio, creo que nos pone en una posición algo delicado. La Biblia le llama estamos perdidos. Entonces es bien importante entender que el ser humano se encuentra en esta situación uh, de perdido, que es bastante delicado porque lo que estamos hablando aquí son cosas eternas. Pero las buenas nuevas del mensaje de salvación es que estando perdido el hombre, Dios promete que es posible ser salvos. ¿En qué consiste esta salvación? Déjame te explico de una manera más sencilla. Supongamos tú tienes una deuda que es impagable y por lo tanto merecerías que te lleven a la cárcel. Es una deuda que tú no puedes pagar. La única manera que se pudiera perdonar tu crimen o lo que tú debes sería porque alguien lo pagara. Fue precisamente lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados al morir en la cruz, de tal manera que en Él hay perdón de pecados. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, básicamente, este es el mensaje, que el hombre es pecador, que merecía el castigo eterno, que no hay nada que humanamente pueda hacer por sí mismo. Dice la palabra que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, dice el libro de Isaías, pero que Cristo vino a morir, pagar por nuestros pecados, de tal manera que ahora se ofrece salvación gratuitamente. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le podemos hacer para experimentar esa salvación gratuita? ¿Será que es automática? No necesariamente. Está abierta para toda la humanidad, pero hay ciertas condiciones para poder ser salvo. ¿De qué condiciones estamos hablando? Primeramente, la gente tiene que reconocer que ha pecado. Cristo no puede salvar a nadie que no reconozca que ha pecado.
Y quiero ser cuidadoso, aquí puede haber dos extremos. Como puede haber gente que no crea que es pecadora, creyendo que la palabra pecado solamente es en referencia a pecados gravosos, qué sé yo, como el matar, violar, etcétera. O puede haber gente que se crea tan pecadora que está fuera del alcance de Dios. Y la verdad es que el pecado es universal, hemos pecado. Quizás no de la misma manera, pero todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos el castigo eterno. Una vez que entendemos eso, el siguiente paso, después de reconocer que hemos pecado, es estar dispuesto a arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Qué significa arrepentirnos de nuestro pecado? En pocas palabras, significa que hay la disposición de querer no pecar más. Y quiero aclarar algo, no se trata de que tú vas a luchar en tus propias fuerzas para dejarse lo malo, porque Dios, al quien salva, lo capacita con el Espíritu Santo para ayudarlo a vencer todo aquello que quizás no podía en sus propias fuerzas. Entonces no se trata si se puede, se trata si se quiere. Entonces, primer paso, reconocer que hemos pecado. Segundo paso, estar dispuesto a arrepentirse de los pecados. Tercer paso, reconocer a Jesucristo como Salvador y como Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Salvador? Creer en Jesús como Salvador. Significa el creer que Él, al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados y que de tal manera Él nos puede salvar. En pocas palabras, eso es lo que significa reconocer, creer en Jesús como Salvador. Pero no solamente como Salvador, decíamos hace un momento, como Señor. ¿Qué implica reconocer a Jesús como Señor? Significa estar dispuesto a que Él va a ser el dueño de nuestra vida, que le vamos a entregar nuestra vida y que el resto del tiempo que vamos a vivir en este planeta va a ser para hacer su voluntad. ¿Por qué digo esto? Hay gente que quiere a Jesús como Salvador, quiere ser salvado, lo cual es algo glorioso, pero no quiere a Jesús como Señor. Y no podemos divorciar estos dos términos. Si Jesús va a ser nuestro Salvador, Él va a ser nuestro Señor. Y créeme, entregarle la vida a Cristo no significa que Él va a querer hacer que hagas algo malo o en contra. Todo lo que Dios quiere es para nuestro bien, pero no quita el hecho de que tenemos que estar dispuestos a que al recibirlo, Él va a ser nuestro Señor. Muy bien, alguien puede decir, ¿sabes qué, Pedro? Yo reconozco que he pecado, estoy dispuesto a arrepentirme, creo en Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay algo más que tengo que hacer? Sí, finalmente, una oración. Dice Romanos 10, 9, 10 que, te lo voy a leer, dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, Jesús es el Señor, nos dice Salvador, Señor, ya hablamos hace un momento de lo que ello significa, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente te leo esa porción. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dirás, ¿así de sencillo? Me estás diciendo que si hago una oración, Dios me salva. Así de fácil, efectivamente, y te voy a decir por qué. Porque la salvación es un regalo. ¿Qué haces cuando te das un regalo? Simplemente estiras la mano y lo recibes. Dice la Biblia que la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Cristo al morir en la cruz del Calvario
Él fue el sustituto de nosotros. Dice la palabra que Dios cargó en Él todo nuestro pecado. Dice otra escritura que Dios lo hizo pecado por nosotros. Eso es lo glorioso, eso es lo grande de este mensaje, que Cristo murió en lugar de nosotros. Ni tu padre ni tu madre te pudo haber amado como Él te amó. Él dio su vida por nosotros. Fue una muerte sustitutoria. Esas son las nuevas del Evangelio. Él no tenía que morir por nosotros. Él se despojó de toda su gloria, vino, se humilló como un hombre para morir por nosotros. De hecho, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es incomprensible. Cuando logras meditar en esto, es algo que te revoluciona tu mente. Y dices, ¿cómo alguien pudo haber estado dispuesto a dar su vida por mí? Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, cuando haces la oración, que aparentemente es algo fácil, es porque alguien ya pagó el precio. Pero nuevamente, ¿qué necesitamos para ser salvos? Reconocer que hemos pecado, estar dispuesto a arrepentirnos, creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si tú crees eso y haces una oración de corazón, muy importante, de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que puede hacer una oración de labios, que probablemente simpatizó con el mensaje, quizás lo hizo por uh, agradar a la persona que le está compartiendo, pero si no es de corazón, a la salvación no se produce. Dice la palabra, Dios conoce el corazón. Quizás si en esta tarde o en este día tú hicieras esa oración, solamente tú y Dios sabrían si fueron sinceros. Pero si lo haces de manera sincera, te aseguro por las escrituras que Dios te promete la salvación. No importa lo que hayas hecho, no importa nada de tu pasado, Dios ofrece perdón de pecados y la vida eterna. De tal manera que el día que la muerte te sorprenda, tú puedas tener la certeza de que no te vas a ir al infierno por una eternidad, sino te vas a ir al paraíso por toda la eternidad. Es el mensaje más glorioso. Un día alguien me habló de esto, gracias a Dios que no endurecí mi corazón, eso fue hace ya algunas décadas, y la decisión más importante que jamás he hecho en mi vida porque tiene que ver dónde voy a pasar la eternidad. Y cómo quedarnos callados y no compartirle a las demás gente. Eso es lo que nos empuja. Aquí no se trata de una religión, aquí no se trata de ningún otro objetivo, se trata de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Quizás en esta tarde, en este día, yo pudiera estar, no sé, con la familia, haciendo otra cosa, pero ¿por qué estamos aquí? Porque queremos compartir este mensaje. Un día alguien se tomó el tiempo, se negó quizás ese día de ir a alguna parte y me habló, y ahora han pasado bastantes años que yo tengo esa esperanza de vida eterna. Y ese es el mensaje. El mensaje es de que no estamos aquí por casualidad, de que hay algo más después de la muerte, que va a haber un juicio. Mateo 25:46 habla que unos van a ir al castigo eterno, otros al paraíso eterno, pero que ahorita en vida podemos hacer algo, podemos reconciliarnos con Dios, podemos ponernos a hacer la paz con Dios. Dice la palabra, hay un carácter de urgencia. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ahora es el día de salvación. Nadie te garantiza que vas a vivir un año más, un mes más, una semana más, ni siquiera un día más. No sabemos cuándo la muerte nos va a sorprender. Por eso dice la palabra, nuevamente si vieres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ahora es el día de salvación. Nadie te garantiza un día más. Dice la palabra, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué va a acontecer. Y nuevamente es la decisión más grande que puedas hacer en tu vida, donde vas a pasar la eternidad. No es cuestión de religión, no te estamos predicando una religión, te estamos predicando el Evangelio de Cristo.
Y básicamente esto es el Evangelio. Como puedes ver, no es algo complicado. Gracias a Dios no lo hizo complicado, pero sí es lo más importante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ya escuchaste el Evangelio. ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Cuando hay ese juicio, si tú no lo recibiste, nunca sabes cuál es la última oportunidad que vas a tener para escucharlo. Dice la palabra de Dios, no para siempre contenderá el Espíritu de Dios para con el hombre. Tú no sabes si quizás esta es la última oportunidad que estás teniendo. Mi consejo de todo corazón es de que no dejes pasar esta oportunidad. Dios te quiere alcanzar. En su misericordia te está hablando. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y recibe este regalo de la salvación haciendo una oración sencilla, como te manifestábamos. ¿Qué consiste la oración? Básicamente en reconocer lo que hemos hablado. Que reconoces que has pecado, que estás dispuesto en arrepentirte, que crees en Jesús como Señor y Salvador de todo corazón. Dios promete venir a tu vida y tener la certeza de la salvación. Espero que seas de los valientes que no defraudan su alma y no seas de los muchos que se van a encontrar en aquel día. La Biblia dice que el camino es ancho y se van a topar que cuando mueran, abran los ojos, van a estar en un tormento eterno. La Escritura habla de ello. Pues gloria a Dios, estás vivo. Nomás resta qué vas a hacer con este mensaje. Y si tú ya has escuchado el mensaje y tú ya eres algo, porque creo que puede haber algunos que ya han escuchado, ya se reconciliaron con Dios, pues te felicito, has tomado la mejor decisión. Y recuerda, hay gente que todavía no ha escuchado este mensaje. Te animo a que prediques el Evangelio, porque dice la palabra, el que gana almas es sabio. No podemos ser, no, más bien no deberíamos ser egoístas en callar acerca de un mensaje tan glorioso. Pues esto es el mensaje. Eh, Dios los bendiga. Puede estar en contacto con nuestro hermano Gabriel. Posiblemente después tengamos otros temas que abordar. Buenas noches.